Método de extensión. ¿Qué nos permite un método de extensión? Las clases del sistema, por ejemplo, para ir a un caso típico, están selladas. No se puede heredar de ellas. Sealed en la declaración, clases selladas, no se puede heredar de ellas. Por ejemplo, string. Es un ejemplo que doy siempre porque me es cómodo. Entonces, si uno le quiere agregar funcionalidad, a uno se le ocurre algún método que le falta a string, o veámoslo desde la perspectiva que quieran para lo que podría ser una intención de herencia, cuando la clase es sellada no se puede, pero se inventó esto, que son los métodos de extensión. Es una forma de extender un tipo, por ejemplo a string, agregarle un método que no tiene. Es lo único raro, lo único entre muchas comillas complejo que tiene esto es la declaración. Se declaran como estáticos, pero van a ser métodos de instancia. Ahora vamos a ver en un ejemplo, pero se declara como estático y va a ser un método de instancia. Para el cliente, como dice ahí el último ítem, no hay diferencia cuando lo usa. O sea, sería lo mismo que hacer que una variable del tipo string, hacerle un punto len, o hacerle un punto mi método de extensión, un método propio, digo. La forma de declararla es dentro de una clase estática que no vamos a usar su nombre, así que el nombre es simplemente para identificar como programador qué es eso, pero ese nombre después no se utiliza en ningún lado del código. Dentro de una clase estática y obviamente pública, vamos a declarar un método, también obviamente público, o podría ser interna de si quisiéramos, pero digo, no hay muchas visibilidades que nos sirvan. Si es privado no nos sirve de nada ese método. Pero bueno, un método en este caso público, estático, que devuelva lo que yo quiera, que se llame como yo quiera y que reciba como argumento algo del tipo, algo que le vamos a poner la palabra reservada this, con un tipo que es el tipo que vamos a extender. Por ejemplo, si yo quiero agregarle un método a string, sería this string, y el nombre de una variable, de la variable del objeto que recibimos como el disparador del método, o sea, el string. Acá vamos a recibir una variable, si acá dice string, del tipo string, que va a ser la que haga variable punto. Va a ser la que esté antes del punto, digamos. Si queremos que reciba argumentos ese método, a partir de una coma acá y espacio, podemos hacerle recibir cuantos argumentos querramos. Y adentro ejecutan un método común y corriente. Ahora vamos a ver un ejemplo en código, pero básicamente es eso. Por ejemplo, acá extendemos a la clase string específicamente public static class string extension, un nombre cualquiera. Public static, vamos a hacer que devuelva un int. Es un contador de letras, sí, es un método que ya existe, pero me permitía acá meter código en una línea. Contador de letras, this string dato, entonces a dato, que es el string que disparó esto, dato.len. Ahora lo vemos dentro del visual. Bueno, el primer parámetro especifica en qué tipo funciona el método, o sea, si acá dice string, esto extiende a la clase string. Si acá dice int, esto extiende a la clase int. Si acá dice persona, esto extiende a la clase persona. Bueno, la forma de incorporar ese método de extensión es habiendo incorporado el espacio de nombres, el namespace. Si nosotros hacemos el using del namespace, vamos a tener el método de extensión. Si no hacemos el using del namespace, ese método de extensión para nosotros no existe. Y son válidos tanto para clases como para interfaces. Podemos extender cualquiera de las dos cosas. Esto es un tema que yo nunca había visto implementado en nada, hasta que agarré WebAPI. Cuando me puse a laburar con WebAPI, se hace mucho dentro de las WebAPIs extender métodos para... no me sale el nombre del tipo de dato. App es como lo suelen llamar, creo que application algo. Que es a donde se ponen los middleware. Me metí en un tema que no lo nombramos acá y probablemente a algunos ni les suene, pero bueno, son como funciones intermedias cuando se hace una llamada a la API. Y ahí se usa bastante y está bueno el uso que le dan.
así que me revalidó un poco este tema que es un tanto corto y un tanto fácil de olvidar, digamos. No vamos a meternos. Primero voy a mostrar un ejemplo ya hecho y si no, después codiamos algo que tengo abandonado mis mostrados en clase. Acá lo que hice fue una clase sellada mía, como para mostrar un uso. Tiene un dato, un int, se instancia ese int en el constructor, se asigna, perdón, y una propiedad que hace el get de ese int. Más sencillo imposible, clase sellada, un int, se asigna en el constructor, se retorna una propiedad. Y acá un método de extensión de mi clase sellada, clase estática, quedémonos con un solo método por ahora, public static, retorna string, método extendido, perdón, this, clase sellada, a quien extiende, a quien le agrega funcionalidad, string prefijo, recibe un argumento. Y esto lo que va a hacer es poner ese argumento como prefijo del ID. Primero va el dato 1, que es prefijo, y después va el ID de la clase. En el program instancio, esperen que perdí, acá está. Instancio clase sellada, y acá vamos a quedarnos con ese pedacito, como dije. Así ahora codiamos otra cosa. No sé por qué acá dice sufijo, que es lo único que me está llamando la atención. Todo extendido. Ah, está bien, son todas sobrecargas. Son todas sobrecargas y la que estoy usando no es la que quería, esperen. Y encima disparé otro, pero no. Establecer como proyecto de inicio. Este no es el que yo quería. Yo quería era este. No, esperen, perdón, Y el foco de lo que yo quería, que es este. Ahí está. Entonces esto lo que hace es, no sé por qué le puse sufijo acá, es el prefijo, pero el prefijo clase sellada y agrega el 19. Una pavada. Ahora vamos a un proyecto nuevo. Ese por si lo quieren mirar está ahí, pero vamos a hacer algo nuevo. Profe, ¿y de Sí, dónde sale el 19? No entendí. el 19 es lo que recibe el ID que recibía como argumento clase sellada. Ah, Y ok. ese ID lo imprime acá. Uy, se me acaba de caer algo al lado. Y el prefijo. Pero vamos a hacer algo con string. Esto porque hacía todo el recorrido de la clase sellada, el método de extensión y el programa. Algo nuevo, proyecto. No, cualquier cosa. Vamos a hacer Windows Escritorio. Windows Form con NetFramework. No sé por qué hizo un Windows Form. Pero vamos a hacerlo con un Windows Form. No, vamos a agregar una clase acá nomás. Entraste en pánico ¿Por qué? porque armaste el form. Ah, no sé, porque no sé, quise hacer una consola y hice un form, pero me salió instintivo. Profe, Sí, disculpe. La clase tiene que ser sellada, o sea, no puede ser heredada, eso me confundió un poco. ¿La clase que contiene el método, o sea, la extensión, o la clase, no sé, persona, por ejemplo, es decir? O sea, no, persona. normalmente estos métodos se utilizan para clases selladas porque no podemos hacer una herencia y hacer nuestro string superpoderoso. Entonces, como no podemos hacer eso, pero necesitamos incorporar algún método a string, por lo general, en casos así, un poco más complejos que ese, usualmente se utilizan los métodos de extensión. Miren, les voy a mostrar algo que no van a entender demasiado, pero les voy a mostrar un ejemplo de uso de esto. Esto es un ejemplo de un web API que estoy armando. Y estos son todos métodos de extensión, que es lo que les decía recién, de esta interfaz y Application Builder.
Y estos son métodos de extensión. ¿Por qué les puedo decir eso? Porque acá hice un middleware propio, que es un método de extensión. Extendí la interfaz y application builder y agregué acá información, que no importa qué hace esto. Entonces yo acá tengo un middleware propio, está bien, sí, es un middleware propio, pero no es lo que quería, era un método de extensión propio para esta interfaz, que me permite tener más prolijo acá el código en este caso. En vez de tener algo como esto, que es una función anónima, tengo un método de extensión que da prolijito en una línea, un nombre claro y ya sé lo que hace. Esto es un uso práctico que lo van a ver en ejemplos en internet si se meten con toda la parte de Web API, que lamentablemente para su futuro laboral lo van a necesitar. Pero bueno, es un uso de método de extensión. No me voy a meter por ahí porque les tengo que explicar Web API y no llegamos. Así que vamos con un método de extensión de string que es como mucho más sencillo. Pero por lo general se utiliza para clases selladas o interfaces. Clase estática, donde vamos a meter el método de extensión. Public, static. ¿Qué podemos hacer con un string? Tienen ideas. Mientras voy poniendo todo voy. ¿Ni idea? ¿Nadie? Tener un nombre junto con coma y dividirlo en dos. No sé, nombre y apellido. PHP da igual, ¿no? Pero, Devolveríamos Un- una lista de strings. sí, Ponele. Ahora vemos si es justo una lista, vemos lo que devuelve el método. Y lo que haríamos es un split by coma. Dividir un texto por sus comas. Bien, esto me va a estar insultando. Mirá, no vamos a hacer. Cada split ya existe. Split. Ahí te dieron un par de sugerencias en el chat también, Fede. Ah, no hay. ¿Por qué no hablan? Contar sílabas. Ese ya no, bueno, programa un poco más. Porque las sílabas no son de 2 letras. Contar la cantidad de apariciones de una letra. ¿Puedo contar la cantidad? Vamos a hacer un contador de palabras, pero muy simple, porque el dividir por una coma es el split. Si yo acá hago dato.split y le paso la coma, en realidad, perdón, como char, ya divide. Está hecho. Vamos a contar palabras y vamos a hacer un contador de palabras muy sencillo. Vamos a contar palabras a partir del espacio. Muy sencillo, digo, pues muy permeable al error. Esperen que no me acuerdo que volvía el split. Devuelve un array. Palabras. Y esto debería volver un entero. Palabras.lang. Vamos a suponer que todas las palabras están divididas por un espacio, lo cual estaría mal formulado, pero bueno, en ¿sería un más uno, principio es profe? real. ¿Cómo? Más uno. Porque más uno. Por ejemplo, si tenés dos palabras, te va a tomar solamente el espacio entre las dos y te estaría faltando la primera. Pero esto divide, si yo tengo hola, espacio, chau, esto me va a Sí. devolver hola y chau como dos Ok, perfecto. Dos strings diferentes. strings separados dentro del array. Entonces el len va a ser 2. Ok. Esto lo que falla es que si uno en algún momento venía escribiendo, vamos a poner acá, hola, coma, chau, y no dejó el espacio, esto falla. Un punto y Después de una aparte. coma siempre hay que poner un espacio. Está bien, pero si está mal escrito, está mal escrito. Ah, bueno, Yo no dije que está bien hacerlo así. Dije que si está mal escrito, está mal escrito. Y lo mismo en un punto y aparte, acá no hay un espacio. Entonces no contaría esas dos palabras. Contaría la que está antes y la que está después. O sea, esto bien escrito serían 3 palabras para esta lógica.
Porque acá hay un espacio y acá hay otro. Pero acá no hay espacio. Acá hay un salto de línea. Entonces, bueno, contar palabras debería ser mucho más fino. Pero bueno, esto es un primer acercamiento. Y vamos a darle cuadro de herramientas. Vamos a fijarlo un toquelín. Problema tengo con el teclado. Un rich textbox y un botón. Vamos a poner el rich acá. El botón vamos a borrarlo. Palabras. Palabras. Esto está todo dentro del mismo namespace, así que ahí no debería tener problemas. Listo. Dis.rtbtexto.text. Contar palabras. Ven que aparece como un método propio. Acá me lo aclara, dice extensión. Pero aparece como un método propio. Y esto es un string. Tiene el de la flechita. Se te entrecortó. El método de extensión también tiene, se nota que es un método de extensión por el dibujito que tiene en el IntelliSense, como la flechita para arriba o para abajo nomás. Abajo. Para abajo. Bien notado. Entonces, a partir de ahora, yo ahí hice una variable string, como para que sea aún más claro. Contar palabras es parte de mi string, como si fuera un método propio. Vamos a repasar. Clase estática, método estático, que funciona como un método de instancia. Eso es lo raro de ver. Clase estática, método estático, pero funciona como un método de instancia. Vamos a hacer un message box, algo. Y tenía que ser el mismo namespace, ¿no? Tiene que estar en el mismo namespace. Ahí corremos el namespace y lo vamos a ver. Bueno, acá me pide un string. Así que vamos a darle un string. Yo acá me pusiera que este namespace es... Bueno, vamos a hacer al revés, porque ahí rompo todo. Le pongo acá un 1 más, cambio el namespace. Este método no existe más. String no contiene una definición para contar palabras, ni un método de extensión accesible contar palabras que acepte como primer argumento. Bla. Por más que uses el using con el namespace. Si hago el using, volvemos. Ahí sí. Yo acá saqué toda referencia. Agrego el using, vuelve a estar. Siempre depende de esto. Si está o no agregado el espacio de nombres. Mundo, contar palabras, 2. Vamos a agarrar el caso del texto este. Acá. Contar palabras, 7, dice. 1, 2, 3, 4, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé por cuánto 7. 6 hasta acá. A ver qué contó. Vamos a pararnos acá. Y vamos a ver cómo partió esto, que hay algo que estoy viendo mal. La hora Palabras. y el apellido está todo pegado, ¿no? Eso no es uno. Ahí Ah, está. porque la hora y el apellido está pegado, tenés razón. Pensé que había espacio ahí. Acá está. Esto es lo que cortó a partir de los espacios. Federico, Cirna, hora y el contrabarra N, dar, vuelta a las letras, contrabarra N, Manuel, y acá otra vez todo pegado y sílabas. Por eso es que digo que esto no estaba del todo bien. Pensé que acá había espacio, si le agregamos el espacio, hay 9 palabras. Bueno, este es todo el uso de método de extensión. Con la parte buena de que sabemos que en el futuro nos lo vamos a volver a cruzar y va a ser bastante útil.
Con esto se dio por cerrada la cursada. Autofelicítense.